La situación actual del sistema educativo está muy pantanosa, ¿no? Para bien y para mal. Lo que está ocurriendo ahora ha estado ocurriendo siempre. La finalidad de la educación no es motivar o fomentar la creatividad. La finalidad de educación es adoctrinar. También nos encontramos con que la escuela está dando unos contenidos que lamentablemente estamos cuestionando los profesores. No está realmente por formar personas completas. Creo que en esta época se roba la infancia a los niños, se les quita la infancia. Prima mucho, yo creo, la idea de que el niño es una especie de hoja en blanco a rellenar según la iniciativa del adulto, y el niño no es eso. El niño tiene sus criterios, sus curiosidades, sus intereses, su forma de experimentar y su necesidad de experimentar, y eso es a lo que no se le da importancia, no se tiene apenas en cuenta. Vamos a enseñarte a hacer el 8. Porque ese está muy mal hecho. No, porque para que no se rían de ti. No, pero es que un 8 no se hace así. Se hace así. ¿Cómo? Así. En vez de así, así. Ese es un 6. Mira, se hace igual que así. Hay mucho que enseñarte así. Mira mi mano, mira mi mano. Mira. Primero, mira mi mano. No te veo. Hazle, mira. Primero haces una S, ¿vale? Una S. Vale. Y luego le cruzas por ahí. Está un poco gorda, ¿no? Hombre, un poco de calor. Vale, y ahora hago esto. Ahí. Toma. Así. ¿El qué? Ahora sí. Puedes hacerlo, Rolana. Puedes hacerlo. A ver si. O le cruzas por aquí. Puedes hacerlo, Rolana. Puedes hacerlo. Crúzaselo. Muy bien. Cualquier tema que suscite el interés del niño, que los niños lo expresen o que sientan una curiosidad, es el detonante para abordar cualquier aprendizaje desde cualquiera de los lenguajes posibles, ¿no? Justamente de los 0 a los 4 años, antes de ser escolarizado o antes de ser alfabetizado, el niño actúa no por lo que le sale o por lo que él cree, sino actúa con su cuerpo. Su modo de aprendizaje es áptico, con sus sentidos. Entonces, como nosotros no
no atendemos a ese principio, decimos hasta que no me recite la tabla de multiplicar, hasta que no me diga esta poesía, quiere decir que no es listo. Entonces es nuestra ignorancia la que está desvirtuando el verdadero valor del aprendizaje. Yo lo primero que me planteé fue ¿qué es educar y para qué estoy educando? Estamos viviendo en una sociedad que por obviar lo importante que es educar a la persona desde su esfera integral, que es lo emocional, lo intelectual, lo volitivo, es decir, todo su potencial, lo creativo, estamos cercenando a la persona. Y cuando yo mutilo a la persona, lo único que estoy consiguiendo es gente herida, heridos de guerra. Hay una serie de problemas fundamentales, claves del sistema vigente, ¿no? Lo que se considera importante es que una persona pueda sobresalir, demostrar, que tenga una utilidad su aprendizaje, o sea, una utilidad práctica, que se traduce a tener éxito o ganar dinero. Cada sociedad educa a los niños para que reproduzcan el modelo de sociedad que hay, y básicamente la consoliden. Una escuela que desde la Revolución Industrial está planteada con una estructura muy vertical, el adulto está arriba, el niño llega y tiene que hacer lo que el adulto le dice, y porque el adulto sabe de antemano, o se supone que sabe de antemano, aquello que tiene que aprender el niño, pero al niño no lo escucha. Y ahí ya empiezan las fichas, el trabajo uniformizado para todos los niños igual. Entonces, claro, ahí no hay ningún respeto porque se impone siempre lo que el niño tiene que hacer. De manera que queda coartada cualquier iniciativa y curiosidad y creatividad por parte del niño desde muy temprana edad, cada vez más temprana. Para aprender bien, el niño tiene que estar a gusto. Si el niño está a gusto, aprende más. Si el niño, como pasa en España y ha pasado siempre, va al colegio a disgusto, porque va a estar mal durante 8 horas sentado en una silla, incómodo, escuchando cosas que no le interesan y siendo reprimido cada 2 por 3, porque no es un sistema que él desea, ahí no vamos a conseguir más que un modelo de aprendizaje forzado y de disciplina forzada. Entonces no podemos a un niño que necesita moverse, que es su sentir en ese momento que él tiene que moverse, no podemos tenerlo 5 horas sentado en un sitio. Entonces el sistema mismo hace que todo sea más rápido y que los padres creamos que cuanto más sepan el inglés o cuanto más aprendan va a ser, y eso está comprobado que no, porque cuando llegas a ser adulto y has tenido una sobrecarga intelectual tan pequeño, pues luego es un vacío interior increíble, que no sabes quién eres y vas buscando por todas partes y no sabes cómo ser feliz, no sabes qué hacer con tu vida. Porque se está intentando que todos den unos resultados similares y todos nunca van a dar unos resultados similares. Con lo cual se crea competitividad, se crea mucha inseguridad,
se castra mucho el potencial natural de cada individuo, pero claro, hacerlo de otra manera es mucho más complejo. Y además están en sus aulas agrupados siempre por edades. Cuando uno sale a la calle se relaciona solo con la gente de su edad. Es muchísimo más rico el aprendizaje cuando un niño tiene relación en su dinámica de aprendizajes, tiene relación con adultos, con niños más pequeños, con niños de unas características, de otras, de diferentes culturas, con alguna discapacidad, porque se suele hablar de la integración del niño discapacitado, ¿no? Al niño discapacitado no es al que se le integra, aquí estamos conviviendo todos con todos y aprendiendo todos de todos. Empieza Ángel. Ángel, hola, buenos días. Ese primero. Todos los aportes de la neurociencia, es impresionante lo que ahora se sabe de cómo aprende una persona. Y esto no se está viendo en el aula, para nada, pero es que para nada. Solo algunos casos, solo algunos ejemplos de algunos colegios que están tratando de buscar una solución por estos lados, pero muy poca. El conocimiento sigue siendo un conocimiento por compartimentos estancos, asignatura de matemáticas, física, química. La realidad no es eso, la realidad es básicamente un modelo ecosistémico interconectado. Aprender la realidad a partir de asignaturas, compartimentos estancos es un mal método educativo. El hábito de imponer que todos los niños aprendan a la misma edad y en el mismo tiempo los mismos conocimientos. Es que si te paras a pensarlo un poco es de lo más absurdo del mundo, porque todos somos de la misma especie, pero no hay dos personas iguales, ni intereses iguales, ni emociones iguales, ni curiosidades iguales. Tienden a pensar que ese es el progreso y olvidan toda la parte más háptica, la que tiene que ver con el tocar, con el hacer, con la interacción entre las personas, con el cuerpo, con lo que sería un conocimiento también de la realidad a través de la experiencia. Todo lo que hace a el desarrollo emocional de la persona, lamentablemente no está en la escuela, queda fuera de la escuela. Porque justamente al no tener instrucción, eres perceptivo. Estás dándote cuenta de las cosas con tu cuerpo, con tus sentidos. Entonces, el verdadero aprendizaje es experiencia. No hay de otra. No puede haber aprendizaje si no hay experiencia. O sea, no puede haber aprendizaje en abstracto, porque lo tienes que aplicar. Cuando tú estás jugando, lo estás aplicando sin darte cuenta. Y es ahí cuando se desarrolla toda la potencialidad.
Una de las cosas que más he reivindicado siempre y sigo reivindicando en todas partes es que estoy absolutamente convencida de que no hay educación sin implicación emocional. Lo que más aprendemos es lo que más nos emociona. Y cuanto más curiosidad, más emoción nos suscita algo, es donde en más profundidad aprendemos las cosas. A través del juego, fundamentalmente, porque el juego es otro de los desterrados de la escuela, que es fundamental observar y tenerlo muy en cuenta. Hoy por hoy se tiene más conciencia de que el chico tiene que expresarse libremente. Lo que pasa que el mismo sistema, de alguna manera, institucionaliza a la criatura. Una educación en grupo, en equipo, que para muchas cosas es positivo porque yo estoy sociabilizando al chico, le enseño a compartir, a jugar, etcétera, etcétera. Por otro lado, el que todos tengan la misma tarea, el que todos tengan la misma actividad, el que todos dibujen juntos a la misma hora y el mismo modelo, hace que de alguna forma el maestro, queriendo sin querer, les diga: el techo de la casita es rojo, el caminito es amarillo y los árboles son verdes. Entonces, esos condicionamientos lógicos del tipo de lo que significa la escuela marcan que se pierda la creatividad o la espontaneidad creativa de la criatura. Sencillamente, se piensa que la creatividad, tú naces con ella. Tú puedes nacer con... O sea, puede haber ciertos parámetros que sean hereditarios o que se puedan, o que estén ahí latentes, pero desde luego, si no es el medio propicio, eso no se desarrolla. Evaluando la creatividad en los chicos de 5 años, el 95% de los chicos de 5 años son capaces de hacer manifestaciones artísticas muy creativas, mientras que luego a esos mismos chicos evaluados a los 9 años, solamente el 5% quedaba con esa capacidad. Es decir, de alguna manera, entre los 5 y los 9, lo que ocurrió en la vida de esos chicos es la escuela. El método ya te implica algo concreto y muy estipulado, entonces justamente eso va en contra de lo que pudiera ser
el pensamiento creativo, que es expansivo y simultáneo, y justamente quizás a veces contradictorio, pero eso es lo que hace que pueda evolucionar. Por ejemplo, el hábito muy generalizado de niños desde los 2 añitos con fichas y colorea por dentro sin salirte, que es igual de absurdo que colorea por fuera sin entrarte, ¿no? Entonces, ¿qué se le está diciendo a un niño cuando se le entrega una ficha con un dibujo para colorear? De entrada se le está diciendo, ya damos por supuesto que tú no sabes dibujar, o sea que no te molestes, ya te doy yo el dibujo hecho. Ahora tú simplemente limítate a meter color ahí dentro. Esto supone que a muy temprana edad los niños empiezan a decir, yo es que no sé dibujar. Todo el mundo sabe dibujar. Como decía Paul Klee, dibujar es sacar una línea de paseo. Eso lo sabe hacer todo el mundo. Pero claro, si se espera de antemano un estereotipo de dibujo para que quede bonito, el niño está experimentando cuando pinta y lo que le interesa no es la estética, pero lo habituamos desde muy temprano a que complazca el gusto del adulto y a partir de ahí se forma. En estas últimas décadas se ha descubierto que sí existe la creatividad, que es importante la creatividad. O sea, es una competencia a desarrollar, pensamiento creativo. Entonces, no se dan las herramientas para que se lleve a cabo eso. Únicamente se dice, bueno, como yo creo que eso es algo que tú tienes guardado, pues sé creativo y ya está, saca lo que tienes dentro. Se plantea que los niños hagan trabajos todos iguales. Entonces, si esos lenguajes son expresivos y permiten la creatividad, ¿dónde está todo eso? Desde el momento en que en un aula salen 20 trabajos iguales, hay que empezar a desconfiar. Que haya 20 resoluciones matemáticas iguales es lógico, pero desde el momento en que el lenguaje que se está utilizando invita a la creación, no puede haber 20 trabajos iguales. Tienen que ser todos diferentes. Claro, las artes quedan fuera de ese rango, por lo tanto se consideran inútiles, y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el ministro hace poco. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Pues nada, no tiene importancia, ni se fomenta, ni se le dan horas. Como siempre, plástica ha sido que un recreo, manualidades, no porque las manualidades sean malas, pero no se le da la importancia, ni siquiera los profesores están preparados para poder llevar a cabo esa labor. Por lo tanto, los dibujos de los niños son una expresión genuina de nuestro más íntima esencia. Entonces, si un niño siguiera siendo niño hasta los 20 años, sería artista desde luego. Pero como todo eso se coarta, no se sigue fomentando, se diluye. Al
poder político de cualquier país, pero bueno, concretamente de este, en estos momentos, no le interesa otro sistema. Este sistema consigue, más que educar, domar a la ciudadanía dentro de unos parámetros que marcan intereses determinados. Entonces, si se organiza el sistema escolar de una manera mucho más respetuosa hacia el niño, eso supone que estos niños van a tener más criterio, van a desarrollar un espíritu más crítico, van a tener más iniciativas, van a ser más persona completa cada uno de ellos, y eso entraña unos riesgos, porque la gente espabila más de la cuenta. Si tú creas individuos que sean pensantes, reflexivos y críticos, estás creando algo en contra de tu propio sistema. El fruto de la educación de la escuela se ve muy lejos en el tiempo. Entonces, ese fenómeno hace que lamentablemente no sea una prioridad ni para los gobiernos ni para aquellos que pueden tener de alguna manera la capacidad de decidir, los foros, etcétera, etcétera. Pero esa es la explicación de por qué se sigue haciendo mal, porque finalmente el Estado lo que busca es esencialmente obediencia tecnológica, unificación conceptual y poco pensamiento crítico, y por supuesto muy poca diversidad y muy poca creatividad. Esto no le interesa, ¿no? Sí, es importante la matemática y es importante el poderse expresar o la escritura, pero hay muchos tipos de inteligencia. Si tú solamente valoras o fomentas 2 de 7, entonces ahí algo está mal, algo cojea. Lo más positivo en estos momentos que yo veo es que hay mucha inquietud por hacer cambios, y eso es importante y requerirá mucho tiempo y tardaremos en ver resultados muy satisfactorios, pero o no los veremos, no lo sé, pero la cuestión es que las cosas se mueven. Es decir, estamos en un momento donde toca cambiar de paradigma, el paradigma actual no funciona. Si defendemos una escuela que reproduce el mismo modelo que nos está llevando al desastre, no parece que sea muy inteligente, ¿no? Mientras tanto los chicos van creciendo, y mientras tanto los chicos van sufriendo frustraciones y van sufriendo, cada vez es como más insatisfacción. Nuestros chicos cada vez están más estresados y más insatisfechos. Entonces es urgente que a nivel la sociedad familiar, la sociedad política, la sociedad institucional dé una solución urgente a esto, porque realmente lo último que se está modificando es la educación. Con otro tipo de planteamientos, lo normal es que tú entiendas como lo lógico que tu hijo se eduque como tú te has educado, aunque tú en el fondo recuerdes que aquello era un coñazo. Aunque tú recuerdes que aquello era un coñazo y tú quieres a tus hijos, sorprendentemente vas a llevar a tus hijos al mismo modelo educativo que va a ser también un coñazo para ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se entiende que no hay alternativa, pero realmente sí hay alternativa. El tema es que no nos dejan llevarlas a cabo. No nos dejan. Hay ejemplos de que sí que se han llevado a cabo. Hemos citado antes países nórdicos que además son muy eficientes luego a nivel tecnológico y como sociedad son modélicos, que utilizan modelos de educación, insisto, mucho más coparticipativo y mucho más integral en el desarrollo del niño que lo que se hace en España, que se viene haciendo mal desde, ya lo hacían mal conmigo, ahora lo hacen mal con... Es decir, que es como lo del inglés, ¿no? En España nunca aprendemos inglés y en otros países nórdicos siempre aprenden inglés. Pues bueno, algo falla, ¿no?
las grandes utopías se resuelven en los pequeños espacios. Es decir, si yo soy profesor y cierro la puerta del aula y soy responsable, aunque no sea un gran pedagogo, aunque no sepa ni qué es la educación, pero basta que mi humanidad me haga conmover con mis alumnos y me preocupe porque me entiendan, porque se comuniquen y por yo comunicarme con ellos, basta, ya he empezado a cambiar. Entonces eso hace que de alguna manera tengamos que empezar a pensar o a repensar la educación en instituciones que no institucionalicen, es decir, en instituciones que respeten la libertad de cada uno y el desarrollo de la persona, de ese chico que está delante mío. En esa corriente de aprendizaje hay mucha implicación emocional y a la persona no le importa tanto el título como saber. Y entonces son personas que acaban destacando bastante en aquello en lo que han profundizado y por lo que han optado en especializarse o en aprender más. Se desenvuelven perfectamente en la vida sin titulación. Además, claro, ahora resulta un poco paradójico, ¿no? Cuando estás viendo a infinidad de jóvenes en este país con más que titulados, trabajando de camareros o de cajeros en un supermercado, y ves a personas sin titulación que tienen mucha formación y que se las ventilan de otra manera y que tienen sus medios de vida y además trabajan en lo que les gusta y disfrutándolo. La Escuela de la República con Lorca, ¿verdad?, que se iban con su grupo La Barraca y con Buñuel a mostrar el cine, ¿verdad?, a las Urdes. Son ejemplos de hace casi 100 años de modelos alternativos que buscaban una revolución social, buscando el bien común. Y son ejemplos perfectamente vigentes, que la residencia de estudiantes, ¿verdad?, que aglutinó gran parte de los creativos y de la intelectualidad en la España de la República. Finalmente esos modelos están ahí, se pueden actualizar, pero la esencia del pensamiento es correcta. Una educación integral, una educación ética y en valores, por encima de la competitividad y la búsqueda del dinero. Una educación grupal, no una educación numérica, donde tú tienes un 10 y el otro suspende porque es tonto. Eso no es una buena educación. Estamos enseñando jerarquía desde pequeñitos, cuando lo que habría que enseñar precisamente es integración y cooperación. Entonces, si yo respeto un concepto en la cual, como profesor, voy a buscar que ese alumno desarrolle su potencial, no meter adentro de él como si fuera una cajita que tiene que entrarle este programa este año, sino al contrario, es una persona a la cual voy a formar y voy a ayudar a desenvolver sus propios potenciales. De alguna manera yo tendría que preparar mis clases distintas para cada uno de ellos, con actividades diferentes, con proyectos diferentes, con programas diferentes y adaptar. Por eso, de alguna manera, ahora están surgiendo en el mundo escuelas que hacen experiencias un poco para adaptar esto, es decir, para modificar ese esquema tan tradicional de la escuela o que fue muy bueno para otra época. Si tú creas individuos que sean, que se les pueda potenciar todas sus cualidades, desde luego que no estás creando algo malo, sino estás creando algo bien, bueno para el resto de la comunidad, porque cada uno somos diferentes. Todo esto va creando una diversidad. O sea, no puede haber únicamente un campo en el que se diga esto es lo bueno y esto es lo malo, sino cada uno debe de potenciar o desarrollar esas potencialidades que tiene. Entonces, ahí está el cambio de actitud, el cambio de respetar los tiempos de aprendizaje de una persona, el respetar los momentos en que esa persona está más abierta para el aprendizaje. ¿Es muy difícil hacerlo? Sí, es difícil, porque es muy difícil preparar y desarrollar todo el potencial que tiene la persona. Y si yo tengo 30 chicos en un aula, desarrollar ese potencial se entiende que es complejo. Pero también es verdad que hoy en día hay herramientas y hay medios como para que podamos llegar a cada uno de los chicos y tener esos espacios para poder educar a la persona de una manera
digamos, grupal y a su vez individual. El que quiere puede. Un profesor que está interesado en ello, o sea, que le interese realmente el alumno, se va a preocupar y con medios o sin medios va a hacer algo, seguramente lo hará. Pero eso con recursos se potenciaría 10 veces más. Pero claro, a mí las escuelas alternativas me interesan mucho porque dan pautas y modelos importantes, interesantes ahora. Pero me interesa más una alternativa a la educación y que eso se instaure fundamentalmente en la educación pública, porque la educación pública es donde están todos. Que en realidad educar es motivar, es sacar de la persona el deseo de aprender, porque yo no puedo hacer que el otro aprenda. El aprendizaje es un acto íntimo y personal. La escuela está pensada para lo racional, para la parte de nuestro hemisferio izquierdo, pero nuestro hemisferio derecho no entra en la escuela. Es decir, las necesidades afectivas del chico, el aprender a ser buen compañero, el aprender a buscar novia, el aprender a tener un proyecto de vida, el aprender a controlar nuestras emociones, la escuela, eso queda fuera de la escuela. Y hoy por hoy lo que más necesitamos, nos hemos dado cuenta que es eso. Y que a lo mejor saber mucha lengua, mucha matemática, mucha historia y mucha geografía, a lo largo de la vida luego, no solo no nos ha servido de nada, cada uno merece recibir lo que necesita, no a todos lo mismo. Una tela de pilla, la mesa de nesela, tomado casi igual. Una tela de pilla, la mesa de nesela, tomado casi igual. Una tela de pilla, la mesa de nesela.